al primer hombre llamado Adán. Y la orden fue que de todo fruto de todo árbol pudiera comer. Pero le señaló un árbol y su fruto y le dijo: de ese árbol no podrás comer, porque el día que lo comas morirás. El hombre aparentemente había dicho: amén, Señor, me estás ordenando que coma de todos los árboles, pero de ese que no coma, Señor, te obedeceré. Pero da la casualidad que Dios le hace una mujer, una compañera a este varón llamado Adán. La mujer no había escuchado la orden del Señor. Adán, mientras estaba en la tierra, estaba obedeciendo a Dios. Hablaba con Dios, caminaba con Dios, tenía una comunión íntima con Dios. Mientras Adán conversaba con Dios aquí en el huerto del Edén llamado tierra, allá en el cielo se estaba llevando a cabo una rebelión, una huelga de parte del ángel más hermoso que Dios había creado. El nombre de este ángel se llamaba Luzbel, o lucero de la mañana. Dios le había puesto a Lucero o Luzbel como el primer ángel, cabeza, para que adore en la alabanza al Dios de los cielos. Pero en el corazón de este ángel, llamado lucero de la mañana, entró la maldad, se corrompió, entró la arrogancia, entró el orgullo. Y este ángel dijo: si ya tengo la tercera parte de los ángeles, todos los ángeles están bajo mi mando, solamente me falta el trono de Dios. Y dice la Biblia que este ángel llamado lucero de la mañana dijo: subiré y me haré semejante a Dios. Mira, amigo, la primera rebelión, mejor dicho, la primera desobediencia no fue aquí en la tierra, fue en el cielo. El ángel más hermoso, que tenía la jerarquía de querubín, que se paseaba entre las piedras preciosas, que se paseaba entre el fuego de Dios, se llenó su corazón de orgullo, de arrogancia, y él dijo dentro de sí: ¿para qué voy a obedecer a Dios si ya soy igual que Dios? Tengo la tercera parte de los ángeles bajo mi mando. Subiré al trono de Dios y me haré igual que Dios. Pero ¿sabe una cosa, amigo? Su propósito, su deseo no se llevó a realizar. Dios, usando así esta frase, le metió un manazo y del cielo lo botó a la tierra. Por eso dice el libro de Apocalipsis: vi caer del cielo a Satanás como un rayo. Dios lo botó de la presencia, porque algo que Dios no tolera es a un ángel desobediente, mucho menos a un hombre desobediente. Te preguntarás: ¿cómo así llegó Valdivieso otra vez por nuestras tierras? Bueno, me encontraba en 5 días de ayuno, y el tercer día de ayuno, 3 de la tarde, mientras revisaba una planta de sábila en mi corral en la ciudad de Trujillo, el Espíritu de Dios me dice: quiero que vayas a Pichupampa, quiero que subas a Tantán, quiero que subas a Quipatama, bajes por Parán y adentres a Guamboy. Y entonces yo ya sé que cuando Dios ordena hay que obedecer, porque si yo no obedezco, viene el chicote de Dios. Y el chicote de Dios, amigo, duele más que el chicote de los hombres. Hoy en día hay hombres que se cuidan de que el pastor no se moleste con ellos, pero no se cuidan de desobedecer al Dios que los puede matar e enviar al infierno. Por eso que cuando Dios me puso el corazón de venir a este lugar, no lo pensé 2 veces. No le dije: Señor, ¿quién me va a recibir?
Señor, ¿quién me va a hospedar? Señor, ¿quién me va a dar de comer? No. No lo pensé 2 veces. Y por no haberlo pensado 2 veces, Dios me sorprendió en esta comunidad. Aquí nuestro hermano y amigo presidente de la comunidad, Freddy, me recibió, me dio hospedaje, me dio alimento, me ha dado las sillas. Cuando tú obedeces a Dios, le agradas. Y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Este diablo, allá en el cielo, le desobedeció a Dios. Y Dios le metió un manazo y lo botó del cielo. Lo botó del cielo a la tierra. Y cuando cayó a la tierra, habiéndose visto que perdió todo lo que había en el cielo, empezó a trazar su plan de maquinación y de venganza contra Dios. Pero como no podía vengarse contra Dios, miró al hombre, el hombre, la creación más hermosa que Dios ha hecho con sus manos, el hombre, la creación más perfecta y valiosa de toda la raza, de toda la creación en el mundo entero, hecha por Dios. Y este diablo, cuando Dios lo bota del cielo a la tierra, ya dejó de ser lucero. Dios le puso un nombre y le dijo: te llamarás Lucifer, te llamarás espanto, te llamarás terror. La gente se oirán tu nombre y tendrán terror. Oiga, ese diablo a quien el Señor le reprende en esta noche, empezó a trazar su plan de ataque contra Dios. Y le puso el rifle, puso el blanco en el hombre. Y disfrazándose, tomando el cuerpo de una serpiente, le dice a Eva: Eva. Es como si le dijera en esta noche, ¿verdad? ¡Parán! ¿Por qué no comes del fruto que está ahí en ese árbol? Y la mujer dijo: no, es que mi marido me ha dicho, que Dios me ha dicho que no comamos de ese fruto, de ese árbol, porque el día que comamos moriremos. Y el diablo astuto le dice: no vas a morir, sino que Dios no quiere que tú comas, porque si tú comes de ese fruto prohibido, vas a ser igualito a Dios. Mira la astucia del diablo, a quien el Señor lo reprenda. Le engatusó, la hechizó a esta mujer llamada Eva, la esposa de Adán, el primer hombre sobre la faz de la tierra. Le dijo que no moriría, sino que sería igualitita a Dios. Y la mujer creyó y alargó la mano y comió del fruto prohibido. Y cuando comió, se dio cuenta que estaba desnuda. También le dio a su marido llamado Adán. Y cuando Adán comió, se dio cuenta que había desobedecido a su padre, que había desobedecido a Dios. Algo sintió que estaba mal. La comunión que tenía con el Dios vivo se había roto. Y Adán se vio que estaba desnudo. Dice la Biblia que Adán se escondió entre las higueras del campo. Se taparon sus delantales, sus órganos genitales, el hombre y la mujer. Se pusieron higueras y se escondieron. Y desde el cielo se escuchó la voz de su Padre Dios, que le dijo: Adán, 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 ¿dónde estás tú? Y lo mismo te dice Dios en esta noche: morador de Parán, joven de Parán, anciano de Parán, jovencita de Parán, anciana, adulta de Parán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Sabes qué respondió Adán? Señor, tuve miedo, por eso me escondí. Y Dios le responde: ¿quién te enseñó a tener miedo? Claro, porque antes que el hombre le desobedezca a Dios, él tenía paz, él era amigo de Dios.
conversaba con Dios en el camino, conversaba con Dios en el trabajo, conversaba con Dios mientras cogía el fruto del huerto del Edén. Este hombre llamado Adán no tenía miedo de Dios mientras andaba en obediencia a Dios. Pero cuando este hombre desobedece, tiene miedo. Hoy la gente también tiene miedo. Dice, yo no me quiero acercar a Dios. Yo no quiero entrar en el evangelio porque yo no sé si voy a cumplir. Y buscan pero y excusas y dicen, para andar como el hermano y la hermana así, mejor sigo así de diablo. Oiga, porque el hombre tiene miedo de Dios mientras está en su pecado, porque el pecado lo aparta al hombre de Dios. Y sabe una cosa, Dios no le premió a Adán por haber desobedecido. Dios no le dijo, hijito, te voy a hacer una fiesta, te voy a hacer una torta por haberme desobedecido. No, Dios le dijo, maldito, maldito, por haberme desobedecido. A partir de ahora eres un maldito. Comerás el pan con el sudor de tu frente. Dios no le premió, sino que maldijo al hombre. El hombre que desobedece a Dios delante de Dios es un maldito. El hombre que no quiere adorar a Dios delante de Dios es un maldito. Dios maldijo a su creación llamado Adán y le dijo, por cuanto me has desobedecido, la tierra te producirá cardos y espinos, andarás errante, tendrás miedo. Y lo echó fuera del huerto del Edén, a él y a su mujer. Amigo, si Adán no hubiera pecado, el hombre no estaría sudando la gota gorda. El plan de Dios era que su creación nunca trabajara, porque Dios tiene poder y lo había creado todo. En el huerto del Edén había todo lo que hay en el mercado hoy en día. La diferencia es que si tú vas al mercado ahora, tienes que tener plata, si no, no pasa nada. Pero en la creación había fruta, había todo lo que hay y era gratis, siempre y cuando el hombre le obedecía a Dios. La desobediencia de Adán y su mujer no lo pasó por alto Dios. Dios lo castigó, primero maldiciéndolo, luego lo echó fuera del huerto del Edén. Es como si a usted, morador de Parán, el Señor te echara fuera de tus parcelas de melocotón y te llevara a un desierto donde no hay nada más que escorpiones y serpientes que te morderían y te matarían. Oiga, pasó la desobediencia de Adán. Adán tuvo nuevos hijos. Las generaciones fueron creciendo, que llegamos a la época de Noé, donde más de 600,000 personas, entre hombres y niños, seguían pecando. El niño de teta pensaba que estaba mamando la teta de una mujer, cuando en realidad era la teta de su madre. La maldad era tanta en el corazón del hombre. Lo de ahora no es nada nuevo. Hoy día ver niños de 10 años, de 11 años, de 12 años, que cogen un revólver y te matan a balazos en las grandes ciudades, no es escándalo para los que conocemos Biblia. Eso ya sucedió en la época de Noé. La Biblia dice que la maldad era tanto. Había violadores, había asesinos. Los hombres quitaban la vida a sus padres, los padres quitaban la vida a sus hijos, las mujeres quitaban la vida a sus hijos y los hijos le quitaban la vida a sus madres. Hacían sexo entre hermanos. El tío violaba a la tía, el tío violaba a la sobrina. Entre hermanos hacían sexo. Había homosexuales como en el día de hoy. Había mujeres que ya no querían hacer sexo con su marido, sino que otra mujer le haga sexo a ella. Eso pasaba, eso había en la época de Noé. Brujos y hechiceros por montones, borrachos, prostitutas, cantineras, mujeres sacavuelteras, hijos que odiaban a sus padres
hijos que maldecían a sus madres, había en la época de Noé. La gente solamente se dedicaba a trabajar y a chupar y a comer, a casarse y a darse en casamiento. Nadie quería adorar a Dios. Nadie de la época de Noé quería servir a Dios. Y eso le molestó al Creador llamado Dios. Y Dios dijo, cuando ya la cólera subió a su corazón, Dios dijo, me arrepiento de haber hecho a hombre, me arrepiento de haber hecho a las mujeres, me arrepiento de haber creado a los niños en el vientre de su madre, me arrepiento de haber creado a las mujeres en el vientre de su madre. Los voy a matar, los voy a destruir, los voy a reer de la faz de la tierra, me arrepiento. Oiga, el mismo Dios de misericordia, ese día le salió su atributo de Dios justiciero y le dijo a Noé, Noé, hazme un arca, y ahí vas a entrar solamente tú, tu mujer y tus 3 hijas y los 3 nueros o yernos y los animales. Nadie más va a entrar ahí, Noé. A todos los voy a matar, a todos los voy a matar a través del agua. Amigo, Dios predicó 3 generaciones, o sea 120 años. Cada día estaba Noé en las calles, borracho, arrepiéntete, deja la botella, porque esa vida no le agrada a Dios. Los borrachos no le hacían caso a Noé, los borrachos se burlaban y decían, calla viejo loco, tanto leer la Biblia, ven para acá, métete un trago de alcohol. Noé le predicaba a los brujos, hechiceros, no le agrada tu forma de ser a Dios, deja la brujería, arrepiéntete. Los brujos no hacían caso a la voz de Dios. Hoy Dios está hablando a Parán. Esto que ha pasado en esta noche, no creo que haya pasado aquí en Parán. ¿Qué ha pasado, evangelista Valdivieso? Que hoy Dios está hablando 2 mensajes. Primero habló acerca de la marca de la bestia por la boca del predicador Elías Enoch, un joven de 20 años. Ahora está hablando por la boca mía, un predicador de 54 años. Porque Dios está hablando a Parán. Dios está hablando a aquellos hermanos descarriados, aquellos hermanos que un día hicieron un pacto con Dios, pero que se apartaron y hoy están lejos de Dios, sirviendo al diablo y sirviendo a su carne. Parán, arrepiéntete. Morador de Parán, vuélvete a Dios. Evangélicos de Parán que dan mal testimonio y por eso la gente no se arrepiente. Arrepiéntanse, evangélicos falsos, hipócritas, arrepiéntanse, vuelvan a nacer de nuevo para que no sean tropiezo a la gente que no conoce. Arrepiéntete, morador de Parán, a su nombre. Rama Kima Shama Kenda. Dios estaba hablando por la boca de Noé y la gente no quería creer. Noé le predicaba a los niños, no hablen malas palabras, no desobedezcan a sus padres, niños, no miren novelas, niños, no tengan pensamientos malignos, arrepiéntanse y adoren a Dios. Los niños no hacían caso a la voz de Dios a través de la boca de Noé. Por eso que miles de niños murieron ahogados en el diluvio. Noé seguía predicando a los hombres idólatras, dejen de adorar ídolos. La gente seguía adorando ídolos. Noé predicaba a los profesores, Noé predicaba a los psicólogos, Noé le predicaba a los congresistas, cónsules de esa época, a los jueces y fiscales, a la policía, a los militares de ese tiempo. Pero la gente no quería obedecer la voz de Dios a través de Noé. ¿Te imaginas? 120 años. Un hombre predicando
que la gente se arrepienta, que las mujeres que tienen sus bodegas den 1 kilo exacto, que no sean ladronas, que no sean ladrones, que vendan el peso exacto, porque la balanza injusta no le agradaba a Dios. Las bodegueras seguían haciendo de las suyas, no hacían caso a Dios. Noé le predicaba a los gnósticos, a los ateos, que dejen de ser incrédulos y que adoren al Dios que hizo los cielos y la tierra. Los catedráticos se burlaban y le decían: vaya para allá, viejo loco, viejo ignorante, lo único que sabes es la Biblia. Pero sabes, la Biblia, por saber la Biblia, Noé se salvó del juicio de la muerte, del castigo de la desobediencia que el hombre había hecho a Dios. Por leer la Biblia y ponerla en práctica, Noé entró en la salvación. Pero aquellos hombres que se creían doctos, que se creían intelectuales, murieron porque eran más ignorantes que Noé al negar al Dios que les había dado la vida. A su nombre. ¡Gloria a Dios! Dios le había dicho a Noé que hiciese una arca, porque iba a tener un diluvio. Y la gente dijo: Noé se volvió loco, aquí nunca ha llovido. A ver, vamos a ver que haga su barco. Y pasaron años, el barco estaba hecho, la gente se burlaba. Hoy en día la gente también se burla, la gente es orgullosa como el diablo. Dirán: mire esos pobres ignorantes, ya llevan el viernes, ya llevan el sábado y hoy domingo ahí predicando de Cristo. Pobrecitos aquellos hermanos, pobrecito tú, amigo, que si no te arrepientes el diablo te va a llevar con todos zapatos al mismo infierno. Acepta a Cristo, arrepiéntete, reconoce a Dios como el Señor de tu vida y sírvele y sé fiel antes que venga la pelona por ti, porque este pobrecito que alguien estará diciendo: tengo mi vida asegurada en Cristo y estoy 100% seguro que si me caigo al suelo en esta hora, mi alma volará al lado de Lázaro para el día del juicio final, para que Dios me diga: venid a mí, bendito de mi Padre, heredad el reino de los cielos. A su nombre. ¡Gloria a Dios! La gente no quería saber nada, hasta que Dios dijo: Noé, entra al arca. Entró Noé, su mujer y sus hijos y sus nueros o sus yernos. Y luego entraron los animales de 2 en 2. El arca se cerró. En el cielo se escucharon truenos. ¡Pra! 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 Los cielos se oscurecieron. Los borrachos, los homosexuales, las prostitutas, los sanguinarios, los extorsionadores, los gatilleros, los jueces corruptos, los policías corruptos y coimeros empezaron a mirar el cielo, que el cielo se había oscurecido. Y de pronto las nubes negras cargadas de agua empezaron a botar el agua. Tac, 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 tac. La lluvia empezó a caer. 1 hora, 2 horas, 3 horas. La gente decía: ya va a pasar la lluvia. Seguía lloviendo. Eran las 8, las 9, las 10, las 11, las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5 de la tarde, las 6, las 7, 8, 9, 10, 11 de la noche, 12 de la noche del segundo día. La gente empezó a preocuparse, porque en esa época nunca había llovido ni una gota. La gente empezó a mirar las calles que corrían llenos de agua. El agua empezó a subir por los zapatos. El tercer día, el cuarto día, el quinto día, el agua les empezó a dar por la cintura. 5 días de lluvia, el agua empezó a darle por la cintura a la gente. La gente empezó a creer. La gente empezó a subirse a su segundo piso de su casa, a los árboles más grandes. El agua los iba matando, el agua iba tapando las casas, los árboles. La gente corría a los cerros más altos. El agua iba subiendo y subiendo y subiendo. Era el juicio de Dios para castigar la desobediencia de los hombres malvados que trataron de burlarse del Dios vivo. Y yo te digo, morador de Parán, tú que vives con el corazón lejos, con el corazón, oiga, que te burla del Dios vivo, tarde que temprano el juicio de Dios te va a alcanzar. Y si no te mata, te va a postrar en una cama. Y si no te postra en una cama, te va a poner diabetes o cáncer, hasta que gimas, hasta que te mueras.
que de Dios nadie se burla. ¡Su nombre! Gloria a Dios. El juicio de Dios iba cayendo, iba matando a los profesores. El castigo de Dios sobre los profesores desobedientes, sobre los juzgados desobedientes, sobre los policías, los soldados, los fiscales, sobre los borrachos, los asesinos, sobre los consumidores de droga. Consumidor de droga. Tú que paras drogándote a escondidas y crees que nadie te ve, Dios te está mirando. Cuando pasan los kilos de droga, cuando te metes la droga, la marihuana, Dios te está mirando. La policía no te ve, pero tarde que temprano el juicio de Dios te va a alcanzar, como alcanzó a la gente que no obedecieron al mandato de Dios, que se arrepientan. El juicio de Dios iba subiendo a través del agua, hasta que los castigó a todos a través de la muerte. Amigo morador, todos fueron exterminados, todos murieron, porque decidieron desobedecer a Dios. El tema de esta noche dice: toda desobediencia del hombre será castigada. Un día llegué a la vía Santa Rosa. Allí hay una iglesia llamada Príncipe de Paz, Asamblea de Dios. El pastor se llama Julio Monroy, mi amigo. Me ve sentado en la banca y me dice: en esta noche tenemos al evangelista Valdivieso para que nos traiga la palabra. Cuando terminé de predicar, mi boca se abrió y empecé a hablar en lenguas. Y mientras hablaba en lenguas, me salió la profecía. Y por medio de la profecía, Dios me empieza a decir: mi siervo, quiero que vayas a Paita y me organices una cruzada. Si no me obedeces, te voy a cortar de la tierra. Te doy la última oportunidad. Y se desapareció la profecía. Oiga, ¿cómo no voy a obedecer a Dios? Si Dios me está diciendo que si no voy a Paita, Paita queda en Piura, hacerle una campaña, me iba a cortar de la tierra, o sea, me iba a quitar la vida, me iba a matar. Al segundo día, cogí mi bus y me fui a organizar la campaña. ¿Sabes una cosa, amigo? Dios algo que no acepta es a un hombre desobediente, a una mujer desobediente. La gente se pregunta: ¿por qué vivo peleando en mi casa? ¿Por qué te vivo peleando lleno de odio, lleno de rencor con mi mujer y mis hijos? Porque Dios nos ha dado un mandamiento, que nos amemos unos a otros, pero nosotros no obedecemos. Y por eso que viene el castigo. La gente antediluviana, todos fueron castigados. Todos pasaron por el castigo del Dios que hizo el cielo y la tierra. Amigo desobediente a la palabra, no creas que Dios te dejará por alto tu desobediencia. Hermano que un día conociste a Dios y hoy te encuentras apartado, no creas que Dios dejará por alto tu desobediencia. De pronto estás diciendo: llevo años apartado y no me pasa nada. Espérate nada más, que Dios te está dejando la soga, que sigas alargando, pero un día la soga se va a estirar y ese día el látigo de Dios te va a caer y vas a llorar como lloraba la gente que se estaba muriendo. ¡No! ¡No! ¡Ábrenos la puerta! ¡No! ¡No! Era el grito de chicos, grandes y viejos, oh, gordos y flacos, ricos y pobres. ¡No! Cuando el cuerpo estaba allá, el agua les daba por el pecho, por el cuello. Empezaban a gritar, empezaban a nadar al arca, gritando: ¡No! 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 ¡Ábrenos la puerta! Noé habrá querido abrir la puerta. En su condición de humano habrá sentido pena por la gente, pero él no lo cerró la puerta. El que cerró la puerta fue Dios. Y Dios ya no podía abrir la puerta porque Dios había dado una oportunidad. Dios te está dando oportunidad, amigo de Parán. A su nombre. Gloria a Dios. Luego tenemos el tercer castigo: Sodoma y Gomorra. Una ciudad llena de puro homosexual. Una ciudad llena de pura lesbiana, puro violador.
jueces violadores, policías homosexuales, fiscales lesbianas. Oiga, todo el mundo ahí era homosexual. Pero en medio de ese pueblo de homosexuales y sodomitas había un hombre justo llamado Lot. Este hombre oraba todos los días. Este hombre oraba todos los días: Señor, ¿cuándo vas a hacer justicia? Mira el pecado de este pueblo. Señor, ¿cuándo vas a hacer justicia? Mira la maldad de este pueblo. Y dice que la oración y el pecado y la maldad de Sodoma y Gomorra subía y subía y subía ante la presencia del Dios vivo. Y tanto fue la maldad de los homosexuales y los sodomitas de Sodoma y Gomorra que Dios dijo: voy a destruirlos con fuego, con azufre y granizo. Mira, morador y hermano de Parán, el castigo que Dios trajo sobre los moradores de Sodoma y Gomorra fue por 3 medios: fuego, así, candela al vivo y rojo, candela viva. ¿Tú te imaginas? Dicen los historiadores que cada bola de fuego que caía era el tamaño de una pelota de básquetbol. ¿Te imaginas que te caiga una bola de fuego en la cabeza? Te achicharra, te quema. Puedo imaginarme la gente gritando: ¡achachá! ¡Auxilio! Oiga, pero Dios ya había destinado el castigo para aquellos desobedientes. También fue otro medio, el castigo de azufre. El azufre, hermano, es un material horrible que te carcome el cuerpo. Y también granizo. El peso de cada granizo que cayó fue de 33 kilos y medio. El que no moría quemado, moría consumido por el azufre. El que no moría consumido por el aflujo del fuego, moría aplastado por la lluvia de pelotas de hielo que le caía. Y usted dirá: ¿dónde estaba el pecado de estos moradores de Sodoma y Gomorra? Dios había dicho en su palabra: no te acostarás hombre con hombre. Eso era la orden de Dios. Y sigue siendo la orden de Dios. Si aquí en Parán hay algún hombre que está acostándose con otro hombre, usted está en desobediencia. Si aquí en Parán hay alguna mujer que se está acostando con otra mujer, usted está en desobediencia a Dios y a su palabra. Y tarde que temprano la ira de Dios caerá sobre ti. Hoy en día el mundo está igual que Sodoma y Gomorra. Jueces homosexuales, policías homosexuales, mujeres lesbianas queriendo hacer el papel de hombre, salen por el mundo entero totalmente desnudos. Pero tarde que temprano el juicio de Dios los va a matar, el juicio de Dios los va a quemar, la candela de Dios los va a destruir, porque de Dios nadie se puede burlar. ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Parán! Empieza a obedecer a Dios. Deja la desobediencia. ¿Cuál desobediencia, oye, predicador? Que no aceptas a Cristo, que no adoras a Dios, que no dejas la botella, que no dejas la borrachera, que no dejas la brujería, que no dejas el pecado, que no dejas de ir al prostíbulo. Esa es la desobediencia ante Dios. ¿Tú crees que Dios me ha enviado aquí por las puras? No. Dios me ha enviado a hablar a este pueblo. La verdad sí es cierto que yo estaba preocupado. En mi humanidad estaba preocupado. Si voy a Parán y nadie me recibe, ¿dónde dormiré con mis 2 hijos? Si voy a Parán y los hermanos evangélicos de ahí no me dan hospedaje ni agua, ¿dónde voy a dormir? Pero le puse una señal a Dios. Señor, voy a hablar con el presidente de la comunidad, y si él me da permiso y me da hospedaje, yo voy a ir. Y resulta que al conversar me dijo: cuando llegas, aquí te voy a dar hospedaje. Entonces dije: Señor, es la señal que tú quieres que vayamos. Amigo morador, ahí estaba Sodoma y Gomorra,
como tú ves en los canales de televisión, a los homosexuales y a las lesbianas que están en las plazas de armas, exigiendo que el gobierno apruebe que se casen hombre con hombre. No me acuerdo si en Perú ya se aprobó esa aberración, pero en todos los países donde los diputados han aprobado el matrimonio entre homosexuales y lesbianas, el juicio de Dios ha caído. Creo que Perú todavía no lo aprueba, pero el día que las autoridades de Perú aprueben esa aberración, va a venir el juicio de Dios, va a venir terremotos, va a venir maremotos. Oiga, Dios se va a levantar en ira, porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y ahí estarán los homosexuales. El justo Job se afligía viendo a los homosexuales hacer sexo en las esquinas, hacer sexo públicamente, y el diablo quiere repetir el mismo plato de Sodoma y Gomorra. Hoy tenemos hombres homosexuales enseñando sus piernas, lesbianas enseñando sus cuerpos, andando el calzón los hombres y las lesbianas usando calzoncillo, adoptando niños, malogrando la mente de los niños. Hoy está en las escuelas queriéndose enseñar para que el niño que tiene pipí le digan que no tiene pipí, sino que tiene vagina, y la niña que tiene vagina le digan que no tiene vagina, sino que tiene un pipí, malogrando a la niñez. Pero viva Jehová en cuya presencia estoy, que nosotros los evangélicos, especialmente yo educo a mis hijos y los adiestro. Si en el colegio el diablo a través de la profesora le digo a mi hijo Rey, te dice que tú eres mujer, párate y dile yo soy hombre. Y le digo a mi hija Carlita y a mi hija Vani, si en el colegio el profesor o la profesora te dice que tú eres machito, dile que yo soy mujer. Amigo, la maldad de Sodoma y Gomorra, el diablo está repitiendo, pero esa maldad no quedará sin castigo, porque toda desobediencia del hombre Dios lo castiga tarde que temprano. Y ahí estaba Lot sufriendo, su mujer sufriendo, sus hijas sufriendo. ¡Oiga! Y la maldad había llegado a la presencia de Dios. Igual que llegó la maldad del rey Herodes, y Dios lo tuvo que matar al instante, y al instante murió comido de gusanos. Porque algo que Dios no resiste es a un hombre y a una mujer desobediente. Uno de los mandamientos que Dios ha dicho: no adulterarás. Pero hoy tenemos hombres que dejan a sus mujeres y se van por otra, tarde que temprano. Hombre adúltero, mujer adúltera, el juicio de Dios te caerá, el juicio de Dios te alcanzará, ya sea a través de la diabetes, ya sea a través del SIDA o a través de la muerte, y te espera el mismo infierno si no te arrepientes. Dios escuchó la oración de este justo Lot y dijo: voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y viene Dios en la forma de 3 ángeles camino a Sodoma para destruirlo con fuego, azufre y hielo. Pero se acordó de su amigo llamado Abraham y dijo: he de encubrir yo a mi amigo Abraham lo que voy a hacer. Y entonces se acerca y le dice a Abraham: voy a destruir a Sodoma. Amigo Abraham, he decidido matar a los niños, a las niñas, a las mujeres embarazadas, a las viejitas y viejitos que operan en Sodoma, desde el rey hasta el último, porque su maldad, su pecado ha subido a mi presencia en agravio. Y Abraham le dice: Señor, tú eres un Dios justo, tú eres un Dios clemente y misericordioso. Señor, has de destruir al justo juntamente con el impío. Señor, le dice: si no te molestas, si hubieran 50 justos, destruirías a toda la ciudad de Sodoma. Y Dios le dice: por amor a ti, mi siervo, voy a buscar si hay 50, los perdonaré. Y el ojo de Dios recorrió calle por calle,
familia por familia, apellido por apellido, y no había ni 50 justos. Luego el ojo de Dios buscó 45, tampoco encontró. Luego el ojo de Dios buscó 40, tampoco encontró. Luego el ojo de Dios buscó 35 y ni 30 halló. Amigo, tanta era la maldad de Sodoma que no había ni un justo, solamente Lot y su familia. Entonces Dios envía a los ángeles. Llegan los ángeles en forma humana a la casa de Lot, y cuando Lot está a punto de hacerles entrar adentro, toda la multitud de hombres homosexuales y lesbianas le dicen a Lot: deja para conocerlos. La palabra conocerlos en el griego significa hacerles sexo. Mira, estos hombres querían violar a los propios ángeles, pero los ángeles alargan su mano y los vuelven ciegos a todos, y le dicen a Lot: corre, corre por tu vida, porque viene el juicio de muerte sobre Sodoma y Gomorra. Amigo de Sodoma y amigo de Parán, el Señor te dice lo mismo en esta noche: corre a Cristo, corre a Cristo, corre a Cristo, joven, corre a Cristo, niño, corre a Cristo, anciano, corre a Cristo, porque el juicio de la muerte se acerca sobre Parán. Gloria a Dios. Este Lot le dice: Señor, el juicio de la muerte está muy cerca, dame una noche para avanzar. Los ángeles no le dieron una noche, agarraron a Lot y lo sacaron, como decir aquí, a la orilla de Sayán. Pero Dios le había dado una orden a la mujer de Lot. La mujer de Lot representa a la iglesia evangélica. Iglesia evangélica, asamblea de Dios. Para ti también hay palabra de Dios en esta noche. Porque Dios no mira denominaciones. Dios mira espíritu, alma y cuerpo. Dios le había dicho a la mujer de Sodoma y Gomorra, a Lot y a su mujer: miren para adelante, corran para adelante, corran para adelante. No miren ni a la izquierda, no miren ni a la derecha, ni para atrás. Oiga, y este es el mensaje para los hermanos evangélicos de aquí de Parán: no te vuelvas al mundo, no te vuelvas amigo del fútbol, no te vuelvas idólatra del partido. Busca a Dios en espíritu y en verdad. No te corrompas como el mundo, no te hagas amigo del mundo. Santifícate, vive en paz. No seas como la mujer de Lot, que miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. La palabra de Dios para el pueblo evangélico en esta noche es: corre para adelante, sé fiel, corre para adelante, sé fiel hasta la muerte. No desmayes, no mires atrás, porque Dios está contigo, y si le eres fiel, te dará la corona de la vida eterna a su nombre. Gloria a Dios. Shama Kenda Rema Kima Shama Ibramanta Rema Kiman Soma Laya Arrabaquía Basoka Tarabasaya. Dios le había dicho a Lot: corre, corre, y ahí iba Lot corriendo. Vamos a suponer que su mujer la mujer de Lot se llamaba María, y ahí estaba Lot. Corre, corre María, corre, no vayas a mirar atrás, no mires ni a la izquierda ni a la derecha, porque los ángeles han dicho que si miramos atrás, el fuego nos matará, el azufre nos alcanzará, las bolas de fuego nos alcanzará. Y ahí estaba corriendo Lot y sus dos hijas y su mujer estaban saliendo del mundo del homosexualismo, del mundo del sodomismo, del mundo del lesbianismo. Estaban saliendo, corriendo por la salvación en obediencia a Dios. Pero algo pasó en el corazón de la mujer. La mujer se acordó de sus cuyes, de sus patos, de las fiestas paganas, de los vóley, de los partidos que jugaban entre homosexuales. Para parafrasear, la mujer se acordó de sus melocotones y dio vuelta atrás. ¡Mi melocotón! Y se quedó petrificada. Dios la mató al instante como una estatua de sal. Pueblo de Dios, en este pueblo no te detengas, que el mundo no te detenga. Pueblo de Dios a nivel mundial, que
que me está mirando a través del Facebook, no es hora de detenerse, es hora de seguir las pisadas del Maestro, porque el Maestro dijo, solamente el que persevere hasta el fin, ese será salvo. A su nombre. ¡Gloria a Dios! Alabado sea Dios en el día de hoy. Y entonces la mujer se quedó muerta en una estatua. Hasta el día de hoy ahí está. Busquen en el YouTube cuando vuelva a su casa y ahí va a ver la mujer de Lot, porque desobedeció a Dios. Parán, date prisa, corre a la salvación. Vino el fuego, los mató a todos. Sodoma y Gomorra, los grandes edificios, las grandes plazas, los grandes mercados, las oficinas de los jueces y fiscales han quedado como este piso donde estoy, muerto hasta el día de hoy. Ahí no se puede sembrar ni una semilla. Dios la maldijo. Ahora estamos en la última generación donde el hombre tampoco quiere obedecer a Dios. La gente está haciendo lo que quiere. Muy bien, amigo, sigue así. Pero el último castigo que Dios tiene, a Sodoma le castigó. Voy a imaginarme que toda la noche duró el fuego, así mató a Sodoma. Pero el castigo final que Dios tiene para todas las razas del mundo entero es que todo aquel que desobedece, Juan capítulo 3 verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Cuál es la orden para esta generación? Que acepten a Cristo, que le sirvan a Cristo, que se constituyan en sus servidores, en sus seguidores y sean fieles hasta la muerte. Pero la generación de este tiempo no está haciendo caso. Entonces verá la ira de Dios. ¿Y cuál es la ira de Dios? Cuando Dios se siente a juzgar en su trono, dice que apartará las cabras a la izquierda, a las ovejas a la derecha. ¿Quiénes son las cabras? Todo aquel que vive sin Dios. Y a esas cabras Dios le dirá, maldito, ángeles, aten a estos perversos y láncenlos al fuego eterno. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, el último castigo que Dios tiene para esta última generación es el lago de fuego. Ahí será lanzado el hombre que no quiere adorar a Cristo y recibirlo como el Señor de su vida. Hoy tú tienes la oportunidad, morador de Parán, de aceptar a Cristo, que es la orden de Dios, que lo recibas, que le sirvas. Pero si tú no quieres, te enfrentarás al último castigo, que ya no es lluvia, es fuego eterno. ¿Cuánto tiempo durará? Miles y miles y miles y miles de trillones de millones de años. Amigo, donde quiera que me estés escuchando, en tu casa, en el auto, en la oficina, en el internet, en el avión, en el helicóptero, o ahí en tu cantina, si quieres aceptar a Cristo para escapar del castigo eterno, haga conmigo esta oración simple y sencilla. Repítala en voz en alta y diga, Señor Jesús, reconozco que eres mi Señor y te recibo como el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén. Si alguien ha hecho esta oración, tanto aquí en Parán como a través del Facebook, automáticamente usted ha recibido a Cristo. Ahora le aconsejo, compre su Biblia, léalo todos los días, desesperado, todos los días, que la palabra sea su comida, empiece a orar de rodillas, sentado, empiece a congregar y empiece a contarle a la gente que ahora usted no es el borracho de antes, sino ahora tiene a Cristo Jesús. Empiece a predicar la palabra, está sirviendo a Dios.